Sí, entonces, ¿algo más? Entonces, hoy que tenemos, si no hay nada más, pues vamos a pasar a lo que nos interesa. Hoy que tenemos, Yuli, ¿qué actividad, qué vamos a ver hoy? Es el de distintas Hoy patologías. tenemos patologías de la vía biliar. Patología de la vía biliar. Ajá, y renal, abdomen agudo, como apendicitis, oclusión intestinal. Sí, son diversas patologías. Ah, ok. Por cierto, les voy a aclarar, la evaluación va a entrar hasta ya sí les dije, ¿verdad? Ya saben hasta qué tema va a entrar. Sí, creo que dijo hasta el tema. Generalidades de tórax y abdomen. Hasta el tema 7. ¿Ok? Exactamente, tema 7. Generalidades de tórax y abdomen en 2 posiciones. Hasta allá va a entrar las preguntas que les voy a hacer para esta primera evaluación. Ya el tema que vimos de neumonías y vamos a empezar, con calma vamos a empezar a ver un poco de vía biliar, ¿verdad? Sí, se va a quedar para la siguiente evaluación, para el final. ¿Ok? Sí, doctor. Bien. Bueno, entonces vamos a ver algo de... Se ve mi cursor, ¿verdad? Ajá, sí. Ok. Bueno, si en cualquier momento no se me escucha, por favor díganme que a veces falla mi conexión. Bien, pues hoy el tema que toca ver pues va a ser patologías de la vía biliar, renal y abdomen agudo. La verdad sí es un tema pues bastante extenso. No es que sea muy complicado, pero sí son muchas patologías las que vamos a ver. Y bueno, somos el equipo número 3 y bueno, ya conocemos sus integrantes. Siguiente, Equipo por 3. A ver, equipo 3, dame chance. Equipo 3 es el que está capitaneado por Carlos Dimitri Flores Melgarejo. Sí, soy yo, doctor. Ok. Adelante, entonces. Pues bueno, vamos a empezar con las colicistopatías, ¿no? Que son las patologías de la vía biliar. Siguiente, por favor. Uy, un pequeño error, pero bueno. Bueno, nada más voy a empezar definiendo qué son las colicistopatías. Las colicistopatías, pues son todas las enfermedades que engloban a la vesícula biliar o la vía biliar. Quizá la más característica, pues sean los litos, ¿no? Pero no son las únicas, son distintas las que conforman esto. Esas colicistopatías, ¿no? Pero bueno, voy a empezar apenas pueda. Okay. Sí, ya. Siguiente, por favor, otra vez. Una más. Ahí. Bien, nada más como pequeño repaso súper rápido, pues la anatomía de las vías biliares, ¿no? Pues ya sabemos que, ajá, el hígado es quien se encarga de secretar la bilis y pues el hígado tiene dos lóbulos, izquierdo y derecho. Esta bilis pues se va a drenar en estos conductos extrahepáticos, derecho e izquierdo, donde van a convertirse en un conducto hepático común. Van a pasar a través del conducto cístico y se van a almacenar aquí en la vesícula biliar. Ya cuando estamos nosotros pues comiendo y a la hora de la digestión, sobre todo de las grasas y de la absorción, pues es cuando la bilis, bueno, por medio de hormonas, más específicamente la CCK, colecistoquinina, pues va a provocar que esta vesícula se contraiga para expulsar la bilis y también se va a juntar con algunas sustancias pancreáticas y van a ser no solo, liberadas en el duodeno a través del esfínter de Oddi. Y como ya mencioné, pues las colecistopatías son todas las enfermedades biliares que mayormente pueden ser por piedras o también puede ser por alteración de sus movimientos como las diskinesias, pero también son otros problemas menos comunes, ¿no? Y esos van a ser clasificados según sean benignos, malignos, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, nada más mencionar que la litis vesicular pues es la forma más frecuente de hospitalización de esas colicistopatías. Primero, para empezar, vamos a ver qué estudios se utilizan en general, dependiendo, pero se clasifican en tres, ¿no? Bueno, el ultrasonido, que en general va a ser el mejor método inicial, no el mejor, pero sí con el que se debe de empezar, ya que pues sabemos que este tiene un bajo costo y tiene una amplia disponibilidad. Aquí, por ejemplo, que voy a hablar un poquito más adelante, pues se puede llegar a ver cómo es la silueta y el contorno de la vesícula biliar.
En segundo lugar tenemos a la tomografía, que esta va a ser un poco más limitada, sobre todo en las patologías litiásicas, y donde realmente va a tener cierta utilidad va a ser en las neoplasias o en los procesos inflamatorios. También tenemos ya la colengio resonancia magnética, que es una más especializada, que como podemos ver ahí, pues este va a ser el mejor de todos los estudios, pero pues sabemos que tiene la desventaja de que no es tan accesible y pues no tiene una alta disponibilidad, ¿no? No todos los hospitales cuentan con este equipo necesario, pero sí mencionar que es el método más sensible y el más específico. Siguiente, por favor. Bueno, aquí nada más puse para que vean por qué es también la mejor de todas, la colangioresonancia magnética normal, porque pues realmente sí se logra apreciar todas las siluetas y todas las estructuras, ¿no? Anatómicas. Esta pues es una colangioresonancia normal, ¿no? Aquí se puede notar cómo está la vesícula, aquí se puede ver el conducto cístico, el colédoco, el conducto hepático común y los conductos hepáticos derecho e izquierdo. E incluso se pueden llegar a apreciar aquí los conductos intrahepáticos de cada lóbulo. Siguiente, por favor. Bien, nada más para empezar, pues voy a hablar un poco de cómo se debería de ver en una ecografía la vesícula biliar y así como las vías. Esta es la anatomía ecográfica. Aquí pues es una ecografía longitudinal y aquí podemos ver en esta flecha cómo se puede apreciar la vena porta. En sí, lo que es la vesícula biliar, que va a ser todo esto, pues debe ser como una forma piriforme, como una forma de pirámide. Bueno, aquí yo le veo un poquito como que forma de jalapeño, de chile, pero bueno. También es importante notar esta línea blanca que va a ser la pared, que eso nos va a ayudar a diagnosticar distintas patologías. Aquí tenemos las medidas, como por ejemplo aquí la pared, como bien mencioné, debe de ser en sí menor de 4 milímetros para que se considere normal. En cuanto a las medidas normales, pues debe de medir a lo ancho menos de 40 milímetros o menos de 4 centímetros y a lo largo menos de 120 milímetros o 12 centímetros. Cualquiera desafectación de estas características pues ya se consideraría un poco patológico. Y aquí en esta ecografía, pues aquí no es longitudinal, aquí es transversal, aquí nos da otra perspectiva. De hecho, aquí se puede llegar a apreciar la vena cava inferior y aquí se ve justo el contorno del hígado. Y bueno, aquí se ve de distinta forma, porque pues está en un corte transversal la vesícula biliar. Siguiente, por favor. Este es otro, pero bueno, esto ya no es de la vesícula biliar, sino es del pedículo portal. Y aquí es lo mismo, aquí se puede llegar a notar el hígado. Aquí de todas estas imágenes, quizás la que más nos importan es esto. Esto que estamos viendo es el conducto hepático común o también el colédoco, esto que se logra ver. Y en general, pues no debe de tener más de 6 milímetros de ancho realmente. Exceptuando, bueno, había leído que sí puede llegar a ser normal que sea mayor de 6 milímetros, pero menor de 9 milímetros cuando se extirpa la vesícula biliar. Digamos que hay como una dilatación de los conductos y eso es algo pues esperado o algo normal, ¿no? Aquí también se puede llegar a apreciar la vena porta, que es parte del pedículo portal, y también incluso la vena cava inferior. En el otro lado también tenemos igual que las mismas estructuras, pero desde otra perspectiva. Aquí podemos ver la vena portal, pues es ultrasonido de forma transversal y también tenemos aquí la vena cava inferior y bueno, aquí se ve el conducto hepático común, ya que es como si digamos estuviese aquí a lo largo y pues hizo un corte, ¿no? Como digamos cuando cortas un pequeño chorizo, así se debe. También incluso se llega a apreciar desde esta perspectiva el duodeno. En sí, todos estos ultrasonidos son cómo se debería de ver de forma normal y con las medidas, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a empezar con la dilatación de las vías biliares. Nada más mencionar, voy a hablar un poco más adelante al respecto, pero esta dilatación de las vías biliares se puede dar por diversas causas, ¿no? Aquí lo separé en dos, en el ultrasonido. En la parte superior está cómo se debe ver normal y cómo se ve abajo dilatado. La verdad es que es bastante sencillo. Aquí en el recuadro verde, pues como ya mencioné en la diapositiva anterior, este es el conducto colédoco o el hepático común. Y pues como ya dije, debe tener una medida menor de 6 milímetros de alto o de ancho. Aquí, por ejemplo, en contraste, pues es exactamente el mismo conducto colédoco, pero dilatado. Incluso aquí se ve cómo está la vena porta, normalmente como debería de ser mucho más grande, mucho más ancha que el conducto colédoco, y aquí es todo lo opuesto. El conducto colédoco ya está tan dilatado
que pues de cierta forma está estenosando la vena porta. Aquí sucede exactamente lo mismo, nada más que aquí es un conducto intrahepático derecho. Igual, pero aquí la medida cambia, debe ser menor de 3 milímetros. Y bueno, aquí la homóloga o la imagen homóloga se debe de ver como aquí. Se nota como si ha cambiado el grosor. También algo que puede llegar a suceder es que aparezca este lodo biliar. Y es que como hay una disminución del flujo de la bilis, pues se llega a almacenar y en lugar de convertirse en litos, digamos que aumenta la concentración de colesterol de la propia bilis y como que le da ese aspecto, pues sí, como de lo más adelante igual tengo un ultrasonido que lo muestra mejor. Y en el mismo caso con el conducto intrahepático izquierdo, debe de ser menor de 3 milímetros, pero aquí en la parte, pues se puede llegar a apreciar como los conductos hepáticos, aparte de que son dilatados, incluso se pueden llegar a apreciar muchos más, mientras aquí solo se ve uno. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la tomografía con contraste, pues hay que mencionar siempre que como tener en cuenta que la tomografía es más útil sobre todo con las neoplasias o con trastornos inflamatorios, quizás como con pancreatitis. Entonces, en cualquiera de estas patologías de dilatación o de litiasis puede ser útil, pero no tanto como el ultrasonido. Aquí pues se utiliza un medio de contraste y aquí como se pueden ver cómo están los vasos, ¿no? Todos estos puntitos blancos. Está lleno de contraste. Y aquí, por ejemplo, es tanta la dilatación que aunque se siga apreciando los mismos vasos, pues hay un engrosamiento bueno, una dilatación más que engrosamiento de las vías biliares y da esta pequeña imagen a comparación de aquí, que no se muestra nada. También aquí pues se puede llegar a apreciar el tamaño normal de la vesícula biliar. Y aquí, por ejemplo, como el tamaño ha incrementado demasiado. Esta es una tomografía en corte coronal, si no me equivoco. Y aquí, por ejemplo, pues se puede llegar a apreciar igual, creo que es la vena porta. Y aquí, pues que es un corte distinto, no está al mismo nivel, aquí también se aprecia la vesícula biliar. Y aquí estas partes son con los conductos hepáticos derecho e izquierdo, que aquí en esta parte, de hecho se ve muy, muy, muy dilatada, debería de ser el conducto hepático común, donde se convergen de ambos lóbulos. Siguiente, por favor. Y bueno, esta pues que es la mejor de todas, que es la colangioresonancia, es la misma imagen de antes, como se debería de ver normal. Y por ejemplo, un ejemplo de dilatación, aquí se puede llegar a apreciar un lito. Y de hecho sí se nota mucho la diferencia, qué tan dilatadas están las vías biliares aquí a comparación de esta parte. Siguiente, por favor. Ok, bueno, medio se ve. Pero bueno, acerca de las causas de la dilatación de vías biliares, pues son varias. Se dividen en dos, en las obstructivas y en las no obstructivas. En el caso de las obstructivas se subdividen en dos más, causadas por estenosis o litiásica. La litiásica pues es la del ejemplo anterior. Y la estenosis puede ser producida por tres tipos, por neoplasias como el colangiocarcinoma o el adenocarcinoma, que creo que es el tipo de cáncer o tumoración más común en esta región. También puede ser postinflamatoria debido a ahora sí que una estenosis por el aumento del volumen del grosor del páncreas. O inflamatoria que pueden provocar propiamente una dilatación por parásitos biliares. En el caso de las causas no obstructivas se dividen en diversas, pero aquí hay 4 ejemplos. En los quistes de colédocos, que como tal los describían que el nombre es un quiste, específicamente de Todani 1 creo que era, pero realmente para que se entienda mejor se podría ver como un aneurisma dentro de los vías biliares, ¿no? También está la enfermedad de Caroli, que esta había leído que es prácticamente similar a los quistes de Todani, nada más que aquí están a nivel intrahepático y pues están diseminados en los distintos canalículos biliares. Es que Todani es la clasificación de los quistes, ¿verdad? Del coledo. Todani es el que clasificó los quistes. Y Caroli es una parte de esa clasificación, es la tipo 4, entonces es diferente. Ok. Sí, de hecho creo que este se llamaba todo estaba clasificado como Todani 1. Hay del 1 al 6. Y otras patologías, pues está la colangitis piogénica recurrente y la esclerosante primaria. Siguiente, por favor. Bueno, este es un pequeño cuadro para entender, digamos, de forma resumida, que son las distintas enfermedades litiásicas e inflamatorias.
Bueno, realmente no me voy a centrar tanto en la clínica y laboratorio, sino nada más en la parte de estudios, pero bueno, en la colelitiasis, para entender más fácilmente esto, igual ahorita tengo una imagen, pero hay que tener en cuenta que en dónde se encuentra el lito o la piedra. Por ejemplo, la colelitiasis va a estar caracterizada porque los litos van a estar dentro de la vesícula biliar. Por esta misma razón, como todavía no hay ninguna obstrucción, como lo haré más adelante, pues esta se encuentra asintomática. En el caso de la colecistitis, pues ya es un proceso inflamatorio que se da de la propia vesícula biliar, que como por ejemplo cuando ya el lito se obstruye en el cuello de la vesícula. De hecho, es uno de los sitios más comunes donde se atoran las piedras. Esto hay que tenerlo mucho en cuenta, pero también te decía que no necesariamente esta colecistitis o esta inflamación tiene que ser por una obstrucción de un lito. Se dividen en dos, en la crónica litiásica y en la crónica litiásica agudizada. La agudizada, que es como que la más importante, me parece, estaba caracterizada porque, pues, ajá, como su nombre lo dice, pues es agudizada. De un momento a otro comienzan a aparecer estos signos, ¿no? El llamado signo de Murphy y la fiebre, náuseas, vómitos, en general cólicos biliares. Estas tres patologías, bueno, colelitiasis y los dos tipos de colecistitis, pues en primer lugar vamos a tener que el mejor método, como ya había mencionado antes, va a ser el ultrasonido. Y en cambio aquí pues la tomografía no va a tener tanta utilidad. En el caso de la coledocolitiasis, como su nombre lo dice, pues va a haber aquí una piedra o un lito en el colédoco, en el conducto colédoco o en el conducto hepático común. Para este tipo de enfermedades o patologías, el mejor sería la colangioresonancia magnética, aunque bueno, también sirve el ultrasonido, ya que como siempre, pues no todos los hospitales cuentan con los recursos para realizar este estudio. Lo mismo sucede con la colangitis, nada más que aquí en vez de un lito, pues va a ser igual que la colecistitis, una inflamación, que esta puede ser de origen obstructivo o no necesariamente, como el caso como el caso de porlitos. Igual más adelante voy a hablar un poco más de ello. Y estas dos, pues el mejor estudio va a ser la colangioresonancia magnética, pero también sirve el ultrasonido. Siguiente, por favor. Ajá, y bueno, como les mencioné, pues para entender o diferenciar esto, pues es saber en qué parte de la vesícula o de las vías se encuentra, ¿no? En el caso de la colelitiasis, pues como ya mencioné, el lito se va a encontrar dentro de la vesícula biliar y ya va a ser cuando se transporta más al conducto cístico o al cuello de la vesícula, que ya se va a convertir en una colecistitis. Va a obstruir la vesícula o el flujo de la bilis y va a causar una inflamación. Y es cuando pues el paciente ya empieza a tener síntomas. Aquí en la colelitiasis, como todavía no hay obstrucción y solo está dentro de la vesícula, pues no va a haber ningún signo o síntoma. De hecho, leí que la mayoría de colelitiasis que se diagnostican, digamos, como a tiempo, es pues, de pura sorpresa, ¿no? Digamos, están haciendo un ultrasonido en riñones y de pura casualidad el radiólogo lo llega a notar. La coledocolitiasis, pues sí, es la presencia de las piedras en alguna parte de las vías biliares específicamente, pues ya más en el colédoco, pero también puede ser en la vía hepática común. Y la colangitis, pues va a ser, digamos, una consecuencia de esta obstrucción. Va a ser la inflamación y también, por ende, en dilatación de estas vías biliares. De hecho, creo que en la colangitis aparecía el dolor, la fiebre y la ictericia, porque pues obviamente al estar el lito aquí, pues va a obstruir el flujo de la bilis y va a ser un tipo de colestasis. Y como, bueno, como ya hemos hablado antes en otras clases, pues esto va a ser caracterizado por ictericia. Creo que es la tríada de Charcot que se conoce, el dolor, fiebre e ictericia, que es muy, digamos, muy característica de las colangitis. Siguiente, por favor. Vamos a empezar con la colelitiasis. Siguiente. Como ya mencioné, pues es la presencia de los litos biliares en la vesícula biliar. Se dividen en dos, hay dos tipos de litos. Litos primarios, que van a estar normalmente formados por pigmentos biliares, y los litos secundarios, que están formados mayormente por colesterol. Los primarios suelen quedarse dentro de la vesícula, mientras que los secundarios, que son los de colesterol, pues llegan a irse ya por el conducto cístico y pues ya provocan la colecistitis. De hecho, aquí se llega a ver perfectamente cómo aquí tenemos la vesícula biliar en forma, pues sí, de pirámide o de chile, como yo le digo. Y pues aquí se pueden llegar a ver cómo están ecogénicas las piedras, ¿no? Se llegan a apreciar algo bastante bien. El ultrasonido pues puede llegar a tener una detección o sensibilidad de hasta el 95%, sobre todo cuando los litos pues tienen una medida mayor de 2 milímetros.
Y pues sí, son redondas, ecogénicas, como ya mencioné. Una característica fundamental es que estos litos van a tener una sombra sónica posterior. De hecho, aquí la marqué con estas dos flechitas rojas, pero dejé una libre pues para que se pudiese notar un poco mejor. Esto va a ser característico y se le conoce como sombra sónica posterior. Siguiente, por favor. Bien, ahora aquí la diferencia es entre resonancia magnética y tomografía. Nuevamente, pues la tomografía está aquí, pero tampoco nos ayuda demasiado, no en las patologías de litos. Y de hecho aquí sí se llegan a notar todas estas como imágenes redonditas, estas bolitas negras, pues se van a hacer estos litos, ¿no? Aquí se ve el contorno de la vesícula biliar y de hecho aquí se ve el conducto colédoco. Se ve de esta forma pues porque es un corte transversal. De hecho, estos litos tienen esta forma y como que, como son muy oscuros, también se les conoce como una ausencia de señal por las características que presentan. Realmente la tomografía sí nos puede llegar a ayudar, uy, no se llega a ver, pero bueno, sí nos pueden llegar a ayudar aquí, sobre todo cuando los litos ya están muy calcificados. Cuando ellos se encuentran muy calcificados, la tomografía sí nos puede llegar a servir en estas patologías. Aquí no se ve mucho, pero bueno, la detección de litos aquí representa el 57 al, creo que 88 57-88% creo, y en la resonancia magnética del 90 al 100% de sensibilidad. Siguiente, por favor. Bien, de la colecistitis crónica litiásica agudizada. Siguiente, por favor. Como ya dije, pues es la inflamación aguda, la característica de esto, de la vesícula biliar. No necesariamente tiene por qué ser obstructiva, pero en este caso sí, se puede una obstrucción del conducto cístico por los litos, sobre todo litos secundarios. Como características en el ultrasonido se puede llegar a notar, se está trabando, la vesícula como está distendida, ya sea a lo largo o a lo ancho, y la pared engrosada. Si notan en las primeras imágenes de ultrasonidos de las que les mostré, les mencioné que debía de medir menor a 4 milímetros el espacio entre la vesícula y el hígado. Y aquí se llega a notar pues cómo está realmente muy engrosado. Y también, bueno, como es evidente, si es obstructiva por litos, también debe aparecer la presencia, bueno, deben estar presentes estos litos en la vesícula biliar. Aquí apenas se llegan a notar, pero incluso aquí, ya como ya les mencioné, se nota la sombra sónica posterior. Aquí en todos estos litos. También en el caso de que la paciente presente esta patología, es muy posible que él tenga el signo de Murphy ecográfico positivo, que es muy similar al del que hacemos en la exploración física, nada más que pues el radiólogo cuando está usando el transmisor, el transductor, perdón, pues en esa región, sobre todo en el cuadrante superior derecho, pues al presionar para poder ver las imágenes, el paciente refiere dolor. Siguiente, por favor. Ahora, aquí en cuanto a la tomografía computarizada, igual se va a notar un engrosamiento de la pared, como se puede llegar a notar aquí, es esta parte como que un poquito más gris. Aquí se ve el engrosamiento de la pared. También puede llegar a existir edema alrededor de la grasa perivesicular. Aquí como tal no se muestra mucho, pero incluso yo leí que podía llegar a causar como una parte no sé si necesariamente de aire, pero sí daba este aspecto, que era como más hipodenso. Siguiente. Bien, ahora de la colecistitis. Esta es igual colecistitis, la inflamación, pero esta vez es sin litos. Leí que las causas pueden ser varias, sobre todo por sepsis, traumatismos o quemaduras. Esto iban a provocar como un tipo de estasis y iban a ser causa común que se infectara las vías biliares, perdón, la vesícula biliar, y provocaba estas características. Realmente tiene casi las mismas, tiene igual la vesícula distendida, sea a lo largo o a lo ancho, va a tener igual una pared engrosada que, bueno, esta ultrasonido no es de esta patología, pero la traje porque sí tenía, aquí se podía apreciar mejor lo que les había mencionado anteriormente, que es el lodo biliar, que es esta parte, ¿no? Que ahí, digamos, cambia un poco su conformación química y ahora pues como que tiene más colesterol y se llega a ver como de esta forma. Es blanco. Siguiente, por favor. Ahora de la coledocolitiasis, pues sí, es la presencia de las piedras o litos en el conducto colédoco, que bueno, suelen ser procedentes de la vesícula biliar. Creo que en la mayoría de casos es eso, se forman primero en la vesícula, pasan a través del conducto cístico y se atoran en el conducto colédoco.
pero también puede llegar a suceder que se forman directamente de ahí. Aquí el ultrasonido pues no va a tener una sensibilidad tan alta, la verdad. Variaba entre el 13 al 55%. También se podía llegar a apreciar la visualización de litos, que es esta parte. De hecho, también igual, se proyecta esta sombra sónica posterior, se llega a apreciar claramente. Y también iba a causar pues una dilatación de la vía biliar, ¿no? Como ya les había mencionado, pues sí debía de ser mucho más delgada. Ups, ¿puede regresarlo? Creo que la moví. Sí, una. Siguiente, por favor. Bien, ahora acerca de la resonancia magnética y de la tomografía. Bueno, aquí están al revés, pero bueno, aquí en este caso de la tomografía computarizada, tiene contraste y va a tener una sensibilidad del 65 al 88%. Aquí recuerdo que creo que estaba por aquí. No recuerdo si era este puntito blanco, no se llegaba a apreciar mucho, pero en la que sí se apreciaba muchísimo mejor en la resonancia. Es una resonancia normal o una colangioresonancia. En T2, aquí pues sí se pueden llegar a ver, ¿no? Todas estas, como había dicho, la falta de señales, que son todos estos litos. O aquí, que se llega a ver incluso mucho mejor. Todos estos puntos negros son litos que están formados aquí. En este caso, pues están dentro de la vesícula, pero aquí también se encuentra uno dentro del colédoco. Y en este caso va a tener una sensibilidad del 90 al 94%. Siguiente, por favor. Bien, ahora la colangitis, siguiente, por favor. La colangitis que pues va a ser una consecuencia de esto, va a ser una inflamación. Y va a ser una inflamación de los conductos biliares, ya pueden llegar a ser a nivel intrahepático o extrahepático. Esos aparecen habitualmente, como ya dije, secundarios a litiasis biliar, más de un 30% de los casos, estenosis postquirúrgicas en 36% de los casos, colangitis esclerosante, parásitos o carcinoma ampular, entre otros. Bueno, estos dos detalles no solo son del ultrasonido, estos también se van a apreciar tanto en la resonancia como en la TC. Y va a aparecer igual un engrosamiento de las paredes de la vía biliar y conductos biliares con contorno irregular y ramificado. ¿A qué se refiere con ramificado? Pues de hecho ya lo habíamos visto antes, cuando les mostré cómo se debería ver normalmente. Todos estos pues son los conductos biliares que están ramificados y pues no tienen un contorno bien definido quizás como debería de verse normalmente. Igual pues se llega a ver un engrosamiento de las paredes aquí. Aquí por ejemplo este es el conducto colédoco que está relativamente normal, pero esta parte blanca, que es la pared, pues sí se ve mucho más engrosado. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es la colangioresonancia magnética y también traje una colangiografía, nada más para mostrar, pues sí, cómo se notan muchísimo más las ramificaciones, ¿no? Cómo se ve estas distensiones también y engrosamientos. En este caso es de la colangioresonancia y en este caso de la colangiografía. Obviamente, pues con un método de contraste. Siguiente, por favor. ¿Me escucho? ¿Ya se acabó lo de la vía biliar? Sí. ¿Ya? Sí, ¿va a decir algo, Sí, doctor? doctor. A ver, vamos a ver, permíteme un momentito, esto es muy común, vamos a volver otra vez sobre la vía biliar. Hay unas cosas por allá que vamos a platicar. ¿Sale? Entonces, esta patología, pongan sus placas, pon tus imágenes iniciales, por favor. El que está poniendo ya las imágenes desde la primera imagen. Esta patología, ¿verdad? Es muy frecuente, es una de las, por eso la pusimos acá entre las que íbamos a revisar en este primer curso, ¿no? Junto con el riñón, ¿verdad? Creo que son las que llevan la batuta en cuanto a los cuadros cólicos agudos, tanto a nivel de la consulta externa, pero sobre todo de urgencias, ¿no? Entonces, sí, esto es muy importante que lo veamos, ¿verdad? Con calma, porque lo van a ver a cada rato, ¿verdad? Y lo van a ver, pues, tanto externamente en la consulta, como ya le dije, en urgencias, en el hospital, donde estén, ¿verdad? En cualquier nivel. Incluso en la familia, a veces no hay falta un familiar que diga que tiene un cólico, le duele ya el abdomen, la panza, ¿verdad? Y dice,
Si tengo cólico de la vesícula o no sé qué tengo, si tengo un dolor allá en el abdomen. Bueno, entonces esto, sí, vamos a empezar desde lo básico. Ya les comentaba, ¿no? Que cuando tengamos una valoración, sobre todo por imagen, ¿no? Vamos a ir siempre de lo general a lo particular y de lo más común a lo más sofisticado en cuanto a estudios, ¿no? Tanto por la facilidad para hacer el estudio como por el costo, ¿no? Y lo que obtenemos, costo-beneficio de un estudio que se vaya a hacer. Y lo que nos deje más beneficio para el clínico, ¿no? Que nos vaya a dar información. Pues siempre, al menos es una norma para mí, ir de lo más básico, ¿verdad? A lo más complejo. Entonces acá en la litiasis, ¿verdad? Como ya comentaron por ahí, muy bien, ¿verdad? Hay varios tipos de litiasis, ¿verdad? O de colecistopatías, como se comentó ya muy ampliamente, ¿no? Y yo en general, este tipo de patologías yo las divido en dos grandes grupos. Las colecistopatías, ¿verdad? De etiología orgánica, ¿verdad? Que son todas las que comentaban ahorita, ¿verdad? Todas las coles, colelitiasis, colecistitis, litiásica, colangitis, coledocolitiasis, etc. Y las colecistopatías ya no orgánicas, sino funcionales, ¿verdad? Que a mi parecer creo que son muy frecuentes o quizás hasta más frecuentes que las colecistopatías orgánicas, ¿verdad? O sea, las colelitiasis. Ya bien comentaron por allá que a veces en un estudio X, ¿verdad? Que se pide a un paciente, pues como un hallazgo, vamos a encontrar el médico, el radiólogo, ¿verdad? O a veces un ultrasonografista que esté haciendo el estudio va a encontrar una piedra en la vesícula, ¿verdad? Como un hallazgo más que nada, ¿no? Y la gente ni se lo imaginaba. Bueno, entonces las colecistopatías yo las divido en dos tipos, ¿verdad? Orgánicas y funcionales. Para ello, ¿verdad? Para cualquier tipo de colecistopatía, ¿verdad? Vamos a lo mismo, como estamos en lo mismo, ¿no? Creo que el estudio básico, el estudio ideal, ¿verdad? El estudio prácticamente de elección, ¿verdad? Para este tipo, aquí en nuestro medio, ¿verdad? Es la ecografía, como ya comentaron ya, ¿verdad? Es el más práctico, el más, por ser útil, económico, en fin. Pero no descartemos también las placas, ¿eh? Volvemos a lo mismo. Cuando un paciente tiene uno tiene un paciente de cualquier etiología, de cualquier dolor, ¿verdad? Sobre todo dolor en el epigastrio o en hipocondrios, sea de arriba, en mi abdomen superior, ¿verdad? ¿verdad? Por lo general siempre empezamos con una placa, ¿verdad? Aquí pues la plaquita me la descartaron, no se fueron directo a la ecografía, ¿no? Pero cuando estamos en la consulta o algo, ¿verdad? Pues empezamos con una placa simple de abdomen, ¿verdad? Para ver qué tenemos ahí arriba, ¿verdad? Porque un dolorcito que puede estar en epigastrio o en hipocondrio derecho, ¿verdad? Pues puede ser de varias etiologías, así como puede ser de la vía biliar, pues puede ser también de otro tipo, puede ser un problema renal, ¿no? Incluso puede ser un proceso neumónico, una consolidación del pulmón que esté dando dolor ahí que simule un cólico, ¿no? Entonces hay varias cosas que pueden dar. Entonces una placa sí nos puede ayudar de mucho para ver en general cómo está ese abdomen, ¿verdad? Y creo que hay un tema que vamos a ver, no sé, aquí en su temario, ¿verdad? Vamos a ver lo que es, bueno, aquí mismo, aquí en el abdomen agudo, ¿no? Cuando vean donde es oclusión intestinal, este mismo tema de hoy, ¿no? Ya van a ver que con las placas simples de abdomen, ¿verdad? Estos problemas, sobre todo los inflamatorios, como las colecistitis, las pancreatitis y todo lo que cabe en itis, ¿verdad? Que sea inflamatorio, apendicitis, etcétera. Casi siempre en nuestras placas nos va a dar un aviso de que hay un problema por allá inflamatorio, ¿no? Entonces, todos los procesos inflamatorios agudos van a cruzar con un hilio paralítico, ¿no? O sea, un problema de la distribución del gas intestinal, ¿verdad? Sea en delgado o sea en grueso, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ver si es una colecistitis, puede haber cambios de un hilio adinámico o paralítico en la placa simple de abdomen, ¿no?
Y eso nos puede ayudar a pensar en algo que ya es por ahí, que es un cuadro agudo, agudizado, ¿no? También nos ayuda a descartar otra patología, ¿verdad? Si veo algún lito, ¿verdad?, que esté en la topografía del riñón, ¿verdad?, o sea, o en el uretero, pues ya me orienta a pensar más en un problema renal que en un problema vesicular, aunque tenga la semiología o el dolor del paciente hacia el hipocono derecho. En ocasiones, en las placas simples de abdomen también podemos encontrar litos a nivel de la vesícula biliar, ¿eh? Cuando el lito es sobre todo de calcio, ¿no? Entonces, francamente, a veces puede encontrarse el lito exactamente en la topografía de la vesícula biliar, una placa simple. No es común, no es frecuente, pero podría darse el caso, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Porque sí, no debemos dejar pasar por alto las plaquitas, ¿de acuerdo? Entonces, es nuestro primer estudio inicial con el que debemos de comenzar a valorar a un pacientito para ver si tiene un cuadro de abdomen agudo y qué lo esté ocasionando, ¿verdad? Algo inflamatorio, algo de otro tipo, un cuerpo extraño, un proceso infeccioso, en fin. Entonces, siempre las placas van al inicio de casi todo, ¿no? Sobre todo en la vía abdominal. Y de ahí, pues junto con eso, inmediatamente podemos valorar ya considerar una ecografía, ¿verdad? Ambas, las placas con la ecografía, van a ayudar muchísimo para llegar a un diagnóstico lo más pronto posible y lo más aproximado o certero, ¿verdad?, de eso. Unas complementan una cosa y otras lo otro, ¿verdad? Entonces, ya teniendo en cuenta esos detalles de la placa, ¿verdad?, pues entonces sí podemos considerar básicamente a un estudio más, el siguiente paso que van a tener ustedes en la consulta externa, que es la ecografía, ¿no? Y acá entonces con la ecografía podemos ya definir realmente si ese cuadro de hilio o de problemas allá, borramiento de un psoas o niveles, que puede haber niveles hidroaéreos en la placa de abdomen, a qué corresponde, ¿verdad? A un cólico vesicular, a un cólico nefrítico, que también puede ser una piedra que esté por allá en el riñón, que están en latas, a una hidronefrosis, a una colangitis o a algún problema por allá. ¿Ok? Aquí en nuestro medio, ¿verdad?, ya yéndonos básicamente siendo más específicos con lo que es la vía biliar, ¿verdad?, pues las colelitiasis ocupan un lugar muy importante, ¿verdad?, por nuestro tipo de dieta, nuestra alimentación, nuestro sedentarismo, nuestra tendencia a la obesidad en gente ya mayor, ¿verdad? Entonces, todos esos detalles, ¿verdad?, hacen que pues, tengamos ese tipo de problemas, aparte de si la diabetes, en fin. Pues esos son factores predisponentes para ese tipo de problemas. Y también la herencia, el factor hereditario, en fin. Entonces decía que esto lo divido en dos tipos, funcionales y orgánicas. Las orgánicas, ya comentaron acá, la más frecuente pues es la colelitiasis, ¿verdad? Son piedras en la vesícula como un hallazgo incidental o accidental en un paciente que le piden un estudio por X motivo, por lo que quieran ustedes. Incluso puede haber piedras en gente joven, ¿eh? Esto no solamente es en gente adulta o grande, sino que puede haber litos, incluso hasta en pediatría, hasta en niños. No es habitual, pero podría haber, aunque sí es más frecuente ver litos en gente de 25 años, 30 años, gente joven, incluso de 20 años, ¿verdad? Puede haber litos en vesícula biliar, ¿verdad? Entonces, y ver si esto es esta piedra, ¿verdad?, como dicen, solo es una colelitiasis, una simple piedra dentro de la vesícula, que puede ser única, ¿verdad?, o sea, una piedrita nada más, o puede ser múltiple, que tenga muchas piedras en la vesícula, o que tenga una vesícula que también se da llena de piedras, donde prácticamente no vas a ver a la vesícula biliar, de tanta piedra que tiene el paciente en su vesícula, ¿verdad?, se va a mimetizar casi con el parénquima del hígado, y solamente vamos a ver la sombra sónica posterior que va a reflejar todas las piedras que están llenando esa vesícula, ¿verdad? Eso se llama la tríada de West, ¿verdad?, que es la sombra, ¿verdad?, de las piedras y que va a reflejarse en la pared de la vesícula. Entonces, cuando nos vemos la vesícula y vemos esta tríada, se llama tríada de West, ¿verdad? Entonces, estamos infiriendo que esa imagen que vemos allá con sombra sónica, ¿verdad?, la medimos a todo su largo, y es lo que mide la vesícula, es todo lo que es la topografía de la vesícula llena de litos, ¿no? Entonces, y que puede estar un paciente con esa vesícula llena de litos y a veces no tener ni siquiera sintomatología, ¿eh?
o al contrario puede estar con mucho dolor, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea. Y obviamente acá, pues ya comentaron muy bien, el estudio de ultrasonido es excelente, de hecho es el estudio idóneo para hacer esos diagnósticos de colecistopatías, ¿verdad? Entonces, porque lo podemos hacer en cualquier lugar, ¿verdad? Con un excelente costo, muy barato, ¿ya? Y con muchísima definición. La tomografía computada, en este caso, ¿verdad? No es de primera elección prácticamente para nada, salvo, como dicen, en casos infecciosos o complicados, o que haya duda de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces se solicita una tomografía computarizada, o en cuadros mucho más complejos, cuando hay una neoplasia, como ya dijeron allá, que es lo menos frecuente, ¿no? Pero sí cuando hay una colangitis o un proceso más severo, séptico o infeccioso, ¿no? Vamos a usar a veces la tomografía. Pero prácticamente cuando el ultrasonido y las placas hacemos un diagnóstico de cualquier cuadro agudizado o complejo de abdomen agudo por vía biliar. La colangioresonancia, como comentan por allá, también no se da en nuestro medio, ¿verdad? Aquí en Yucatán, aquí en Mérida, porque yo también abusados con las preguntas cuando venga la evaluación, porque sí, quiero decir, yo les doy los tips de lo que estamos haciendo, lo que vivimos aquí en el sureste, lo que hacemos acá en Mérida, sobre todo en México, ¿no? Y con lo que contamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Entonces, muchas de estas cosas que a veces vemos en la literatura médica, pues es de Gringolandia o de Europa, entonces ahí son países que tienen de primer desarrollo, primer nivel, entonces, porque tienen toda la tecnología e infraestructura a su alcance y pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Que acá no hacemos, porque no tenemos, como ya comentaron ya, ese tipo de estudios al alcance por múltiples razones. Entonces, la colangioresonancia, pues prácticamente no se hace acá, no es práctico que se haga, no se hace para nuestro medio, ¿verdad? Hasta la tomografía, sí, ya colangio. En última instancia, lo que más se hace en vez de colangioresonancia, y que por ahí no escuché que lo comentaran, ¿verdad? Es la CEPRE. La CEPRE es lo que sí se hace aquí en nuestro medio, lo que hacemos aquí en Yucatán, se hace aquí en Mérida, se hace en cualquier parte del país, ¿verdad? Para apoyar a esos pacientes que tienen problemas de la vía biliar, sobre todo ya sea por un lito o obstructivo, ¿verdad? La CEPRE es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿verdad? Este tipo de estudios, ¿verdad? Es un estudio tanto diagnóstico como terapéutico, así que lo tengan mucho en cuenta, ¿verdad? Porque con ese estudio podemos llegar al diagnóstico de una obstrucción de la vía biliar por X motivo, sea benigno o maligno, ¿verdad? Y a la vez hacerlo resolutivo, ¿verdad? Porque con este estudio, con este estudio que es invasivo, ¿verdad? Se puede hacer una derivación, se puede extraer un lito en colédoco, se puede sacar muchas cosas que estén perjudicando la vía biliar, y a la vez que haces el diagnóstico, lo estás resolviendo, ¿verdad? Estás extrayendo el problema, ¿no? Sacando el lito que está allá, etc. Entonces, acá es más frecuente, aquí lo que más se hace prácticamente es una CEPRE, ¿verdad? Eso lo hace en conjunto con el radiólogo con el cirujano gastroenterólogo. El gastro con el radiólogo trabajan ese tipo de problemas. Y la colangioresonancia, pues te digo, no es tan útil, casi prácticamente no se hace, ¿verdad? En nuestro medio, ¿verdad? Aquí actualmente. Entonces, tengan en cuenta, hay muchas patologías acá, ¿verdad? De la vía biliar. Ya comentaron las colecistitis, que pueden ser litiásicas y alitiásicas, ¿verdad? Hay patologías también que pueden simular una patología vesicular y no serla, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente cirrótico, que también aquí tenemos muchísimos cirróticos, ¿verdad? Por el alcoholismo, en fin, o por problemas de otro tipo, aunque no seas alcohólico, por una infección de hepatitis en la infancia, o porque te transfundieron sangre en la época en que no había controles, en fin, te puede dar una cirrosis ya en grande. Y en esos pacientes las vesículas están generalmente también crecidas y con una pared muy engrosada, 10, 12 milímetros de grosor la pared, ¿verdad? Y no por eso decir que tiene una colecistitis o una patología vesicular, sino que la misma patología per se de la cirrosis va a causar modificaciones en la pared de la vesícula biliar todo el tiempo. Entonces, en un paciente también que tiene, no todo es alteración de la vía biliar, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca derecha va a dar también una dilatación de la vía biliar con mucha frecuencia, ¿verdad? Y ver en un ultrasonido cómo está dilatada toda la vía biliar, incluso las venas suprahepáticas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos detallitos. No todo es de la vía biliar lo que cause cambios en la morfología
o en la estructura de la vía biliar. Otra cosa acá también que muy frecuente que no escuché, ¿verdad? En las pacientes, aquí es muy frecuente que una pacientita, vamos a poner que esté gordita, con sobrepeso, se va a cenar allá a Santana o a Santiago sus panuchos, ¿verdad? Y su Coca-Cola Light para que no siga engordando, ¿no? Y después se echa sus caldos de pavo, ¿verdad? Sabroso, todo. Pero a las 11, 12 de la noche, después de que ya cenó y todo, al rato viene con un dolor tremendo ya en su abdomen superior, más focalizado al hipocondrio derecho, ¿verdad? Y la tocan, la palpan, y se está quejando de dolor terrible, no lo pueden tocar ahí en esa área, va a urgencias, ¿verdad? Y tiene muchísimo dolor. ¿Qué creen que tenga esa pacientita? Le hacen un ultrasonido, tiene una vesícula de 13 milímetros por 4.5 de diámetro, no veo litos. Su placa de abdomen tiene un hilio diseminado. ¿Qué será? A ver, el equipo que presentó el tema, ¿qué opina? Bueno, ¿Cuánto las medidas? ¿qué pasó? 13 ¿Qué centímetros. pasó? Dijo que la medida era 4 por 13 centímetros. 4.5 por 13 centímetros de diámetro, ¿verdad? Pero no hay litos. La pared es delgada, 3 milímetros de grosor, pero es hipersensible al paciente en el hipocondrio derecho y las placas de abdomen tienen un hilio diseminado, ¿verdad? Adinámico, ¿verdad? Entonces, ¿qué será? Unos nivelillos de ahí hidroaéreos. ¿Qué opinan? Verdes, pues no sabría decir, la verdad. Lo único que puedo decir es que pues las medidas son un poco más grandes de lo habitual. Se encuentra un poco distendida la vesícula, pero pues si no hay litos y la pared también está normal, la Ajá. verdad, no Interesante, sé ¿verdad? qué ¿Qué opinas, hacer. Ale? ¿No está interesante esto? Sí, pero no, ahorita mismo no se me ocurre qué podría ser. Si ¿Y no hay esto? litos y la pared es normal, solo está un poco distendida la vesícula. No sé. Sí. Vean la importancia. Esto que lo estoy comentando es lo que van a vivir a diario o con mucha frecuencia, ¿no? Lo van a ver acá con mucha frecuencia, en urgencias sobre todo, ¿no? Así que vamos a los pinté este cuadro. Están de guardia, va a caer esa paciente ahí o un paciente, sea como sea. Clásico de los gorditos, ¿eh? Entonces, no le puedes ni tocar, le tocas allá el roce de tus dedos en el hipocondrio derecho y está quejándose de dolor terriblemente. 37,5 de febrícula. Entonces, ese cuadro, ¿verdad? Es un cuadro clásico de un hidrocolecisto, ¿verdad? Un hidrocolecisto, ¿verdad? Es una vesícula grande, ¿verdad? Como un aguacate, ¿verdad? Que está distendida por la bilis que está llena ya, que está distendiendo, ¿verdad? Entonces, esa es una urgencia también, ¿verdad? Entonces, el hidrocolecisto es muy frecuente en nuestro medio, ¿verdad? Que va junto con las colecistitis, ¿verdad? Entonces van de pegados de la mano. Entonces, igual hay que meterlo rapidísimo, que lo valore el cirujano y meterlos a cirugía. Porque un hidrocolecisto, vean cómo va a evolucionar este cuadro clínico. Y eso yo lo vivo casi con mucha frecuencia en mis turnos cuando hago en el hospital de guardia, ¿no? Estoy ya chambeando si esa paciente no va al hospital y se queda en su casa, ¿verdad? Y pasan las 4 o 5 horas con ese cuadro agudo, ¿verdad? Y además está tomando paracetamoles o lo que le dé el vecino para que mejore, ¿verdad? Y no mejora. Al rato ya tiene una fiebre instalada más severa, 39, 38, ¿no? Y eso
Si van a esperar que amanezca, ahí van a urgencias a las 7 de la mañana, cuando ya pasaron más de 8 o 12 horas con ese cuadro agudo. Ese hidrocolecisto, entonces, ¿qué creen que se va a volver? Podría perforarse tal vez. Podría perforarse, excelente, muy bien. Pero antes que se perfore, ese hidro, que es una vesícula distendida solamente por bilis, o sea, por líquido, se vuelve un piocolecisto. Le entran bacterias y pus, incluso puede entrar gas, ¿verdad? Se vuelve un piocolecisto, donde ya entonces hay fiebre, ¿verdad? Y se complica la cosa, se pone más grave el asunto. Y si la paciente es diabética e hipertensa, pues por tantito le va a ver su pronóstico, ¿no? Y si eso sigue evolucionando, como ya bien comentaron, y se adelantaron allá, pues va a llegar a ese extremo, ¿no? Va a llegar a que se pueda perforar esa vesícula y se forme un colasco vesicular, ¿no? El colasco vesicular es la perforación de la vesícula biliar. Y esa bilis con pus derrame en la periferia de la vesícula, en el lecho de la vesícula, ¿verdad? O se vaya a vías de afuera del hígado, ¿verdad? Entonces esto es muy, muy delicado, ¿verdad? Y eso hay que operarlo de urgencia, ¿verdad? Y a mí me tocaron varios casos de esos cuando estaba yo también de residente, que cuando operan una vesícula por un colasco o por una perforación, ¿verdad? Entonces hay complicaciones también después, porque ya ese hígado está muy friable, ese lecho vesicular es un tejido muy friable, que se puede lesionar enseguida o puede sangrar en capa, y eso generar una colección después, posteriormente de la cirugía, ¿verdad? O en el postquirúrgico, ya que el paciente esté en la terapia, porque ahí paran todos en UCI, y haga luego una colección, ¿verdad?, de esa bilis infectada con pus, y del colasco o de la perforación pasen luego a un biloma o una tumoración de bilis. El biloma es todavía más grave, ¿no? Y esto ya se complica más porque ya puede haber para estar un paso más severo, que es una peritonitis vesicular, y de ahí pues a un deceso de la paciente o del paciente. Ven lo interesante de cómo van los cuadros clínicos de este problemita, doctores. Sí, doctor. Sí, doctor. Eso lo van a encontrar con bastante frecuencia. Por eso les pinté este cuadrito, porque lo van a vivir en urgencias con mucha frecuencia. Así que abusados con los cuadros que les lleguen de vesícula biliar y no se confíen en una simple colecistitis. Y no se confíen porque no encontraron litos en una vesícula biliar. El hecho de no encontrar litos nunca va a descartar una patología de la vía biliar, ¿eh? Abusados con ese detalle. Porque así como puede ser un hidrocolecisto o un pío, puede ser una colangitis u otro tipo de problemas. Entonces, ténganlo mucho en cuenta, claro. Van a apoyarse con el laboratorio, ¿verdad? Van a encontrar cambios en el laboratorio, leucocitosis, en fin, muchas cosas más, pero tengan mucho cuidado con esos detalles. Y por el otro lado, ¿verdad? Pues aquí no escuché nada de otro problema de la vía biliar muy frecuente, yo creo que hasta más frecuente que las coles orgánicas, que son las colecistopatías funcionales. Allá sutilmente vi que pusieron una palabrita por allá. ¿Dónde la pusiste por allá, Carlitos? Decía disquinesias, las disquinesias vesiculares. A ver si buscan esa palabrita por allá, en las diapos que pusieron. Es en la primera diapo. Entonces, las disquinesias vesiculares, creo que son hasta más frecuentes que las... ahí vean, ahí tienen, ¿verdad? Ahí dice discinesia o disquinesia, como quieran llamarlo, ¿verdad? Discinesia. Es, creo que más frecuente que las mismas orgánicas. Porque con mucha frecuencia van a encontrar a ustedes pacientes que van a consultar ahí a su consulta particular, o en la UMF o en urgencias, ¿verdad?, por un cólico, ¿verdad?, allá en la vesícula, en el hipocondrio derecho, un dolorcito que molesta, pero no es tan severo como para que ingreses a la paciente. De hecho, te lo dice, es como una dispepsia con cólico, ¿verdad? Cada que come su frijol con puerco, cada que come ahí sus empanaditas allá fritas, tiene dolor, le cae pesado la comida. O después que toma leche la paciente, ¿verdad?, o algo con lácteos, un yogur, y viene el dolorcito ya, la molestia en el hipocondrio derecho, en el epigastrio, siente que crece su panza, su abdomen, ¿verdad? Y ahí se la llevan, pero se toma, yo me tomo luego ya lo sabe la paciente, me tomo
su paracetamol, o lo que ven en Simi también, ¿verdad? Su dimeticona, para que se le quite la dispepsia, ¿no? Y mejora, entre comillas. Hasta que a alguien se le ocurre pedirle un ultrasonido, ¿verdad? Y le hacen el ultrasonido de los médicos, ¿verdad? Para ver si no tiene piedras en la vesícula, ¿no? Pues ahora no tiene litos. Entonces le piden su ultrasonido, va con el radiólogo, ¿verdad? O va con algún ultrasonografista también, que es muy frecuente que hayan ahorita ya con SIM, y le hacen su estudio de vesícula y no encuentran nada. Una vesícula sana morfológicamente o estructuralmente, porque es una vesícula de forma, tamaño y dimensiones normales. No tiene litos, no tiene barro biliar, no tiene lodo, no tiene nada, ¿verdad? Y la vía biliar está normal. Entonces, ponen como conclusión el estudio dentro de límites adecuados, o sea, sin hallazgos de litiasis, sin nada. Pero la paciente sigue con molestias, no mejora, ¿no? Entonces, pacientitas, ¿verdad?, con mucha frecuencia lo que deberían de hacerse es hacer una prueba, ¿verdad?, del vaciamiento vesicular, ¿verdad? Antiguamente, ¿verdad?, hasta hace unos 15 años, habían unos estudios excelentes, todavía se hacen en algunos lugares, muy escasos, pero todavía en algunos lugares se sigue haciendo, ¿no?, que se llaman colecistografías orales, ¿verdad? Eran plaquitas de la vesícula biliar excelentes, donde se le daba al paciente un medio de contraste oral para que tome, y al día siguiente le hacíamos los estudios. Yo viví la época en que hacíamos las colecistografías orales, ¿verdad? Y ahí se pintaba la vesícula con el medio de contraste positivo, ¿verdad? Y veíamos cómo estaba esa vesícula biliar, sobre todo cuando no había litos. Si tenía litos, se veían los defectos de llenado, pero cuando no tenía litos la paciente, pues la vesícula se veía completamente llena de bilis, pintadita con el medio. Entonces hacíamos lo siguiente, ¿verdad? Le damos al pacientito una dieta para que le tomamos su placa al paciente y lo mandamos a que comiera, a que desayunara, una dieta rica en grasas, ¿verdad? Pues tomaba su vasito, llevaba su vaso de leche, su latita de leche evaporada y un par de huevos, y ya que salía del estudio le poníamos, tómese su lata de leche evaporada, su Carnation, ¿no?, y sus 2 huevitos, lo agita y se lo toma. Se llama dieta de Boyden. ¿Para qué? Para estimular el vaciamiento de la vesícula. Una vesícula sana, ¿no?, cuando vuelves a entrar ya debió haber vaciado esa bilis, ¿no? Entonces, el paciente que volvía a entrar a la sala para sus plaquitas posteriores a la dieta, generalmente cuando tenían problemas de discinesias, ¿no?, o de vaciamientos anormales, esa vesícula no vaciaba lo que debe ser. Se dice que para que una vesícula esté sana o normal debe vaciar cuando menos el 70% de su capacidad vesicular, ¿no? Entonces, esos pacientes se quedaban con esa bilis allá adentro, ¿verdad? Entonces, la persistencia de esas bilis en la vesícula, dentro de la vesícula, ¿verdad?, por una falta de vaciamiento adecuado, es otra causa muy frecuente de cólico, o más que cólico, dolor vesicular, o sea, molestias en la vía biliar, ¿verdad? Entonces, eso se va a hacer, o se va a ver con un estudio como este que les dije, o también por ecografía, ¿verdad? Entonces, igual lo hacemos ahora por ecografía. Hacemos el estudio de la pacientita. Si salió sana, su vesícula no tiene nada orgánico, le mando a que coma algo rico en grasas y la vuelvo a meter a la media hora al paciente al rastreo ecográfico, y ya debo de ver esa vesícula ya muy pequeñita, de su tamaño habitual, que debe tener 8 o 10 centímetros, debe de bajar esa vesícula o quedarse muy pequeña, bajarse hasta un 30% de su tamaño habitual, o sea que base bastante. Entonces, para descartar que tenga o no un problema de discinesia. Si no basea a esa paciente su vesícula biliar en ese lapso de tiempo, entonces estamos ante un cuadro clásico de un trastorno funcional o de vaciamiento de la vesícula, llamado, como está ya, discinesia vesicular, que es muy frecuente que lo encuentren sobre todo en pacientes jóvenes, ¿verdad?, y sobre todo de sexo femenino, mujeres de 30 a 40 años, ¿verdad?, que cursan con esos cuadros de dispepsia o de molestias en el abdomen superior o en el hipocondrio derecho, ¿verdad? Entonces, esos cuadros de disquinesia o trastornos funcionales de la vesícula son muy frecuentes. Yo los veo a cada rato en la priva y a nivel del sector salud, ¿okay? Entonces, y esas pacientitas, ¿verdad?, hay que derivarlas al gastroenterólogo para que les den tratamiento igual, ¿verdad? O con su médico familiar se les puede dar un tratamiento inicial de algún colagogo
algún medicamento que estimule a la vesícula a que se vacíe adecuadamente, ¿verdad? Una metoclopramida, una cisaprida, cualquiera colagogos que pueden ayudar a vaciar la vesícula. Si no responde la paciente, ¿verdad?, a este tipo de medicamentos, de fármacos que estimulan el vaciamiento, pues va a acabar en lo mismo que si tuviera una cole con litos, ¿verdad? Entonces, esa vesícula no sirve prácticamente para nada y en última instancia, si le están dando latas, pues había que acabar en quitarla, ¿verdad? Quitar esa vesícula porque no le sirve más que nada. Entonces, aunque no tenga litos, si no vacía y tiene una disquinesia, pues puede terminar siempre en una colecistectomía, esa pacientita. Y finalmente, lo que está de moda ahorita, ¿verdad? Quiero comentarles igual que por acá no me comentaron, las patologías secundarias a las coles, ¿verdad? Que siempre son muy frecuentes, lo van a vivir continuamente igual ustedes. Aquellas pacientes que ya les quitaron la vesícula biliar, ¿verdad? Y aparentemente al mes o 2 meses que las operan de la vesícula biliar, vuelven a tener otra vez dolor en el hipocondrio derecho, ¿verdad? Vuelven a tener sintomatología dolorosa, ¿no? Quizás no tan intensa, pero sí con dolor, que a veces amerita que tengan que ir incluso a veces a urgencias para que le inyecten y le calmen la molestia. Y esto se está dando mucho porque ahorita ya saben que la cirugía para la vesícula biliar, como ahorita con Galge para apéndices o muchas cosas, o para ovarios, son cirugías de tipo laparoscópico, ¿no? Son excelentes, las laparoscopías son excelentes porque son cirugías mínimamente invasivas, ¿verdad? Donde la recuperación es bastante rápida del pacientito en cuestión de horas, e incluso muchas de ellas se manejan como cirugías ambulatorias. O sea, el paciente ingresa en la mañana, por ejemplo, aquí en la UMA, ¿verdad? Se lo opera, ¿verdad? Y se le hace su cirugía laparoscópica de X órgano, y en la tarde, 6, 7 de la noche, cuando mucho, ya se está dando de alta a su casa, si no tiene ninguna complicación. Excelente, ¿no? No hay que ingresar al paciente, no tiene que estar ya hospitalizado, ni tiene que pasar muchos problemas que llevaría a una cirugía habitual, ¿no? El único problema, ¿verdad?, con las cirugías laparoscópicas, sobre todo a nivel de vía biliar, ¿verdad?, es que pues al no abrir, ¿verdad?, el abdomen, al no abrir la vía biliar, entonces no se puede hacer una exploración de vías biliares como se hace cuando el cirujano opera habitualmente normal, o sea, con un corte, ¿no? Cuando el cirujano quita la vesícula biliar en condiciones básicas o habituales, ¿verdad?, y abre la pared abdominal y saca la vesícula, puede tener chance de revisar la vía biliar, ¿no?, y sacar la vesícula y explorar las vías biliares adyacentes. En este caso de las laparoscópicas, a veces sacan toda la vesícula con las piedras adentro. No hay, fantástico, ya quitaron las piedras, la vesícula con sus piedras, pero a veces esas piedras pequeñas o chiquitas se puede escapar al momento de extraer la vesícula, ¿verdad?, e irse, ¿verdad?, hacia lo que es el colédoco, ¿verdad? Entonces, meterse por allá, y cuando cierran por el cirujano, pues solo van a darle 3 puntitos para que le hagan la cirugía, ¿verdad?, se queda un lito, ¿verdad?, que llamamos litos residuales en la vía biliar extrahepática, que es el colédoco, ¿no? Recuerden que la vía biliar extrahepática es porte de colédoco. Entonces, ese lito residual, ¿verdad?, con mucha frecuencia va a ser causa de que la paciente vuelva a tener recurrencias de dolor o de sintomatología dolorosa en la topografía de la vía biliar, ¿verdad?, o sea, donde lo acaban de operar. Entonces, los litos residuales, ¿verdad?, se van a clavar en el colédoco. Esos litos de 4 o 5 milímetros, ¿verdad?, van a dar lata y van a dar unos problemitas, ¿verdad? Entonces, es donde allá entra, ¿verdad?, lo que les acabo de comentar ahorita, ¿verdad?, los famosos estudios que se hacen acá a cada rato de CEPRES. La CEPRE, ¿verdad?, es el estudio que se hace inmediatamente, ¿verdad?, claro, previo ultrasonido de control para ver si hay dilatación del colédoco o si se puede ver el lito, que es un poco difícil, ¿verdad? Buscar coledocolitiasis por ultrasonido no es tan sencillo, es un poquito complejo. Se podría ver, pero con más frecuencia el estudio de elección para estos problemas, para litiasis residuales, son las CEPRES. Con eso se hace el diagnóstico y a la vez el tratamiento. Se mete la canastilla de Dormia, las pinzas, se extrae el lito que está ya en la vía biliar, en el colédoco, ¿no?, se extrae el lito residual y santo remedio. Hasta ya acabamos. Entonces, también las litiasis residuales son acá muy frecuentes en nuestro medio, ¿verdad?, derivado de las cirugías
laparoscópicas que se hacen con mucha frecuencia. Entonces, sí quería hacer este comentario porque estos, vean, son cosas que no se tocaron por acá y son cosas que vivimos los radiólogos y los cirujanos todo el tiempo, ¿verdad? Lo que sucede aquí en nuestro medio, aquí en Mérida, aquí en México, y lo que hacemos o lo que contamos para trabajar, ¿verdad? Y lo repito, las tomografías también son muy útiles, las manejamos también cuando se complica la cosa por un cuadro con una colangitis, con un cuadro séptico. Entonces vamos también a ver las tomos con contraste, ¿verdad? Pero no es el estudio que se use habitualmente, incluso ni para un hidrocolecisto. A veces con el simple ultrasonido, ¿verdad?, se hace un diagnóstico de un hidrocolecisto, un piocolecisto, ¿verdad?, y se pasa a cirugía inmediatamente, ¿no? Y ya el postoperatorio, ¿verdad?, si es algo más severo, si se perfora o hace un colapso vesicular la paciente, pues obviamente ahí sí hay que tomarle una toma de control para ver si hubo diseminación de ese problema séptico o infeccioso a otros órganos adyacentes o a peritoneo. Entonces, si hacemos tomografías posteriores para controlar, para vigilar la evolución de los pacientes complicados. Y también cuando hay una neoplasia de la encrucijada de la vía biliar, ¿verdad?, que considera una litiasis con un CA de la vesícula o una litiasis vesicular con un tumor de Klaskin, ¿verdad?, por un CA de la vía de la encrucijada hepatobiliar, en fin. Pero esas son más cosas más sofisticadas que vamos a usar la tomografía como referencia. Entonces, quería hacer esto, porque hacer énfasis en esos tips, en esas cosas que van a ver ustedes acá con mucha frecuencia, porque eso sí lo van a vivir todo el tiempo y tienen que estar atentos, pendientes de no confiarse de esto y mandar al paciente a su casa o darlo como si no nomás estuviera simulando un dolor, ¿verdad? Sobre todo en esas coles que les dije funcionales, esas disquinesias, ¿verdad? Pídanle a un paciente, aunque reporte el ultrasonido que no tiene nada en la vesícula, mejor pídanle un estudio de vaciamiento gástrico y otro estudio idóneo para esos problemas de disquinesia vesicular, ¿verdad? Por allá no comentaron también. Aparte de la ecografía, está el gamagrama de la vía biliar. El gamagrama de la vía biliar es el estudio de elección también para trastornos funcionales de la vía biliar, sobre todo las disquinesias, ¿verdad? Para ese estudio se usa mucho el gamagrama de vía biliar, y eso lo realiza el médico nuclear, o sea, nuestros primos, ¿verdad? Ya no lo hacemos nosotros, lo hace el médico de medicina nuclear, ¿verdad?, para ver la funcionalidad de la vesícula. Entonces, el gamagrama de la vía biliar es un estudio excelente, ¿verdad?, para completar las herramientas que tenemos los radiólogos, que es la ecografía y la tomografía computarizada, ¿verdad? Entonces, esos tres estudios se usan mucho aquí en Mérida, lo manejamos acá, ¿verdad?, los radiólogos y los médicos nucleares, ¿verdad? Y como un apoyo de última instancia, pues queda la resonancia también, la colangioresonancia, ¿verdad?, que por su complejidad y su costo, ¿verdad?, pues, y su poca accesibilidad, pues no se utiliza con tanta regularidad en nuestro medio. Entonces, no sé si queda algún comentario. Vean, esto que es muy interesante, que es muy frecuente en lo que van a encontrar acá, ¿verdad?, de lo que ya les dije. Tomen nota porque también van a haber cosas que yo voy a preguntarles cuando sea la época cuando entre el tema para la evaluación de esto. ¿Algún comentario de esto que le estoy platicando? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar a esto? No, doctor, creo que está bastante claro. Sí. A ver, Dimitri, Carlitos, ¿qué pasó? ¿Qué opinas de todo esto? Sí, es bastante amplio y complicado. Digo, ya sabía que en general todo esto pues sí era muy amplio, pero creo que sí me falta añadir algunas cosas, pero bueno, ya lo voy a añadir al resumen, todo lo que comentó, para complementar. Muy bien. Bueno, pues entonces, creo que lo demás, pues lo explicó muy bien Carlitos, ¿verdad? Está muy bien comentado todo lo que dijo, ¿verdad?, de la vía biliar, de las coles, en fin. Entonces, ya hicimos hincapié en lo que también vamos a encontrar acá, muy frecuente en nuestro medio, que no se había comentado, y lo que se hace de estudios aquí, lo que hacemos los radiólogos, ¿verdad?, en la actualidad en nuestro medio, ¿no? Entonces, sí, bueno, ya que nos ganó el tiempo, esa es la media. Vamos a terminar pues, lo que este tema en otra clase, ¿no? Lo que falta, porque igual lo que es el riñón, hay muchísimas cosas, así como esto es extenso, ¿verdad?, el de la vía biliar,
creo que ambas van de la mano juntas, ¿verdad? Igual el riñón es uno de los problemitas acá en Mérida, que también van a ver a cada rato continuamente, igual en urgencias, en la consulta, y es amplísima la patología aquí de la vía renal, muy frecuente, de tipo también litiásica y de otra índole, ¿verdad? No solamente litiásica, sino también infecciosa o inflamatoria, ¿no? Que ya nos comentaron en una próxima ocasión la que iba a exponer, que ya nos ganó el tiempo. Y para que tengan tiempo de prepararlo, para que revisen bien eso de riñón, ¿verdad? Y tengan en cuenta, igual que en riñón, se ven mucho las placas simples, también la ecografía es básica, ¿no? Y ahí sí también la tomografía es muy útil para ver patología de la vía renal, ¿verdad? Entonces, no sé si nos queda algún comentario más o una pregunta. Ya nos veríamos en la próxima clase, que es el otro jueves, para ver los cuestionarios. Quiero que revisemos algunos cuestionarios que nos quisieron ustedes. Y porque vi que hubieron algunas fallitas, creo que no se entendieron algunas preguntas, creo, no lo sé, ¿verdad? Entonces, si quisiera platicar esos cuestionarios el día que tengamos la clase, previa a la evaluación que vamos a tener. No sé si ya les diré la fecha esta semana a través de Yuli. Entonces, nos vemos tentativamente el jueves a la misma hora, ¿verdad? Para una clase, un collage y un repaso de que tengan las dudas que tengan ustedes de lo que vimos para la evaluación, para lo que es de los 7 primeros temas que van a entrar en la evaluación, y para ver si podemos también resolver algunas preguntas del cuestionario al azar, porque sí vi que algunas cosas como que no entendieron la pregunta y me pusieron cosas allá que pues que no iban, pero en fin. ¿Ok? Yuli, ¿algo más? No, doctor, nada más sería que, como quedamos, ¿no? Que me confirme la hora y fecha del examen y el código para acceder a él. Okay. Bueno, el código no sé si yo se los dé, creo que eso va, no sé si se los dé el coordinador, pero si me los dan, yo se los paso con todo gusto, ¿no? Y la fecha, sí, yo voy a tratar de platicar este problema de ustedes con el doctor, pues, coordinador, ¿verdad? Porque no sé la verdad cómo están los grupos, el grupo A, B y D, no sé si tengan clases también el viernes, no lo sé, ¿verdad? Entonces yo voy a ver esto que me platican para que no se monte la clase con el examen, ¿verdad? No tengan ustedes ningún problema, ¿verdad? No se trata de que hagan problemas. Entonces, cualquier cosa, sí, estamos, sí tienes mi WhatsApp, tienes mi WhatsApp, ¿verdad, Yuri? Sí, doctor, sí lo tengo. Entonces, mandas un WhatsApp el martes para que yo te diga la fecha del examen, la fecha del examen, ¿sale? Sí, doctor, yo se lo mando. Ok, bueno, entonces no hay más preguntas ni más comentarios, nos vemos el próximo. Doctor, yo Sí. tengo una pregunta. A ver, ¿qué pasó?